En 1792, un médico alemán brillante y sumamente respetado se puso de pie, miró a sus propios colegas y les gritó en la cara: asesinos. Wow, una acusación bastante fuerte. Totalmente. Y, a ver, no es que hubiera perdido la razón o que estuviera sufriendo un colapso nervioso ni nada por el estilo. Claro, no era locura, digamos. Para nada. Simplemente había llegado a la aterradora conclusión de que los tratamientos médicos estándar de su época estaban matando a los pacientes. O sea, los mataban mucho más rápido que las propias enfermedades. Y esa es, francamente, una forma brutal, pero muy históricamente precisa de comenzar este análisis. Porque, a ver, para entender el origen de ciertas doctrinas médicas, especialmente aquellas que rompen por completo con el paradigma convencional, hay que comprender el nivel de desesperación absoluta que existía. Sí, esa desesperación que se vivía en los hospitales y en las calles hace, pues, un par de siglos. Exacto. Porque la medicina no siempre fue esta ciencia estéril, precisa y basada en evidencia que conocemos hoy en día. Y justo esa es la misión de nuestra inmersión a fondo de hoy. Está diseñada con un enfoque muy particular para estudiantes y profesionales de las ciencias de la salud que nos escuchan. Un público que necesita mantener una mente analítica, pero muy abierta frente a la historia clínica. Así es. Hoy el objetivo es rastrear la evolución de un paradigma médico alternativo que, digamos, para una mente entrenada en la bioquímica moderna, puede resultar completamente contraintuitivo. Muy contraintuitivo. Pero que, o sea, ha demostrado una resiliencia histórica innegable. Estamos hablando de la homeopatía clásica. Un tema fascinante, ¿eh? Y que levanta muchas pasiones. Demasiadas. Vamos a diseccionar su viaje desde las epidemias medievales, pasando por las leyes vitalistas de su creador, hasta llegar a su validación académica en la era moderna con George Vitulcas. Claro, el galardonado con el Premio Nobel Alternativo. Para lograr entender este recorrido, hay que dejar de lado temporalmente los microscopios. Sí, apagar los receptores celulares un momento, por así decirlo. Exactamente. Y sumergirse de lleno en la historia clínica, porque el contexto en el que nace la homeopatía es, pues, un mundo asolado por horrores médicos absolutos. Horrores de verdad. O sea, si revisamos lo que documentan los textos de historia sobre las grandes epidemias, Es escalofriante. Estamos hablando de los estragos de la peste bubónica, la famosa muerte negra. donde un bacilo transmitido por pulgas de ratas aniquiló literalmente a un tercio de Europa. Y los médicos de entonces, hay que visualizarlos, envueltos en esas tétricas túnicas de cuero, con esas máscaras con forma de pico llenas de hierbas aromáticas. Que parecen sacadas de una película de terror. Sí, totalmente. Y, a ver, no eran curanderos realmente. Eran meros espectadores de la muerte. No podían hacer nada. Y el panorama, digamos, no mejoró mucho después, porque a finales del siglo XV llega la sífilis, Otra pesadilla. propagada de forma masiva por los ejércitos mercenarios. Una enfermedad que, o sea, literalmente pudría los cuerpos en vida. Dejando a los afectados completamente estigmatizados. Y sin esperanza alguna. Entonces, frente a estos escenarios catastróficos, la pregunta obvia para alguien que estudia medicina hoy es ¿qué arsenal terapéutico tenían esos médicos? Pues su arsenal estaba basado principalmente en la teoría de los humores. Ajá, los 4 humores. Exacto. Que básicamente dictaba que la enfermedad era, digamos, un exceso de fluidos corrompidos que debían ser expulsados del cuerpo a toda costa. Y el resultado de esa teoría eran tratamientos que hoy, sin dudarlo, consideraríamos tortura, Sangrías masivas, para empezar. que dejaban al paciente al borde del shock hipovolémico. O sea, los desangraban. Así es, sumado a enemas incesantes y purgas violentísimas. Purgas fechas con metales pesados, como el mercurio. Es decir, si el paciente no moría por la infección Moría por la deshidratación severa. o el envenenamiento causado por el propio médico. Y exactamente ese, es el caldo de cultivo que provoca la ruptura de Samuel Hahnemann, Este médico alemán que mencionabas al principio. nacido en 1755. Un hombre que dominaba múltiples idiomas y conocía pues toda la teoría médica de su época. Y llega a un punto donde su ética, o sea, su conciencia, ya no le permite seguir practicando.
Es que era insostenible para una mente brillante ver tanto sufrimiento causado por la misma medicina. Entonces abandona la medicina clínica, deja de ver pacientes y se dedica a traducir textos científicos para poder mantener a su familia. Y es precisamente durante una de esas traducciones donde, digamos, ocurre el accidente histórico que lo cambia todo. El momento eureka. Exacto. Hahnemann estaba traduciendo la materia médica de un médico escocés, William Cullen. Cullen afirmaba que la corteza del árbol de la quina era efectiva para curar la malaria. Ajá, por su efecto astringente en el estómago, según Colem. Así es, pero Hahnemann, que era un pensador crítico empedernido, dudó de esta explicación mecanicista. Dijo, esto no tiene sentido. Entonces decidió que la única forma de descubrir la verdad era pues probar la sustancia en sí mismo, Estando él completamente sano. que es una locura para la época. Al tomar dosis sucesivas de esta quina, Hahnemann empezó a desarrollar escalofríos, fiebre, palpitaciones. Un cuadro clínico que, era virtualmente indistinguible de la fiebre intermitente. De la malaria misma, que se suponía que curaba la quina. Es increíble, y en el momento en que dejaba de ingerir la corteza, los síntomas desaparecían por completo. Y ese es el chispazo de una idea inmensa, el salto deductivo que dio a partir de ese experimento aislado. ¿Qué es lo que sienta las bases de todo un nuevo sistema, no? Totalmente. Llegó a la conclusión de que el poder curativo de una sustancia reside específicamente en su capacidad para producir síntomas similares en un cuerpo sano. Lo que él bautizó como el principio de similia similibus curantur. O, en español, lo similar cura lo similar. A ver, al analizar este concepto desde la perspectiva de la medicina contemporánea, lo primero que me viene a la mente es la idea de combatir el fuego con fuego, o digamos, el mecanismo de las vacunas. Es una conexión muy lógica. Es la idea de introducir una amenaza simulada o debilitada para entrenar al sistema inmunológico y que monte una defensa, ¿verdad? Sí, es una comparación válida hasta cierto punto, porque ambas ideas operan bajo el principio de usar algo similar a la enfermedad para, provocar una respuesta defensiva del cuerpo. Pero supongo que hay diferencias. Una divergencia filosófica monumental. A ver, la vacunación es un proceso puramente material y bioquímico. Claro, antígenos, anticuerpos, células T. Exacto. Hahnemann, por el contrario, empezó a observar que la enfermedad no era, digamos, un demonio físico invasor o un simple desequilibrio de líquidos. Entonces, ¿qué era para él? Era una alteración interna profunda en lo que él llamó el plano dinámico. Y este es el nacimiento del vitalismo moderno en la medicina. El vitalismo. Ese es un concepto que francamente hace cortocircuito con la biología materialista que se enseña hoy en las universidades. Completamente. Choca de frente. Porque si alguien que estudia medicina busca el receptor celular o la enzima específica que está fallando, el vitalismo te cambia la conversación y empieza a hablar de una fuerza vital. Que los documentos históricos describen como una especie de complejo energético o un campo electromagnético que rige al organismo. O sea, bajo esta óptica vitalista, el virus o la bacteria no son la causa principal de la enfermedad. No, son vistos más bien como agentes oportunistas. Prosperan porque esa fuerza vital subyacente, ese terreno, ya estaba debilitado o desequilibrado. Y aquí radica una diferencia clínica que es fundamental. Los síntomas como la fiebre, la inflamación o la tos no son el enemigo a suprimir. Exactamente. No son el problema. Son, de hecho, el intento de la fuerza vital por recuperar el equilibrio. Son la cura en proceso. Así es. Y entender esa diferencia, cambia todo el enfoque terapéutico de raíz. Porque en lugar de dar un antipirético fuerte para aplastar la fiebre, el objetivo sería, ayudar a ese mecanismo de defensa a terminar su trabajo. Y para lograr esto de forma sistemática, Hahnemann estructuró 4 leyes fundamentales. Que son inamovibles en este sistema. La primera, como ya vimos, es la ley de similitud. Lo similar cura lo similar. Pero la segunda ley, la de experimentación pura, me resulta fascinante. Especialmente por su rechazo tajante a los modelos animales. Es muy adelantado a su tiempo. Hoy en día, no hay fármaco que no pase por ratones, conejos o macacos antes de llegar a los humanos. Claro. Pero Hahnemann exigía que los remedios se probaran única y exclusivamente en voluntarios humanos sanos. ¿Y cuál era su argumento principal para eso?
Era un argumento irrefutable desde el punto de vista psicosomático. A ver, un animal no puede comunicarte que siente una tristeza abrumadora a las 5 de la tarde, Claro, no te puede decir, tengo una angustia existencial terrible. o que experimenta un miedo paralizante a la muerte justo antes de que le empiece un dolor de estómago. Claro, la parte emocional queda ciega en un modelo animal. Exacto. Y para capturar la patogénesis completa de una sustancia, es decir, el catálogo absoluto de alteraciones físicas, mentales y emocionales, se necesitaba la complejidad de la mente y el lenguaje humanos. Es muy lógico. Y una vez que se tiene ese catálogo de síntomas tan detallado y se administra el remedio correcto a un enfermo, pues entra en juego la tercera ley. Que es la que define cómo debería verse una curación real. Se le conoce como la ley de Hering, ¿no? Nombrada así por Konstantin Hering. Así es. Un médico que sistematizó las meticulosas observaciones de Hahnemann. Esta ley establece una dirección específica ineludible para la sanación. Que la verdadera conexión ocurre de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera y de los órganos más vitales a los menos vitales. Básicamente propone que hay un sistema de triaje interno del cuerpo. O sea, el organismo siempre intentará proteger sus centros vitales, empujando la patología hacia la periferia. A ver, dame un ejemplo clínico de cómo se vería esto, digamos, en la vida real. Imagina que una persona acude a consulta con asma severo y tiene un historial de erupciones cutáneas crónicas que han sido tratadas agresivamente con pomadas de cortisona. ¿Ok? Suprimidas en la piel. Exacto. Y tras el tratamiento homeopático, el asma mejora sustancialmente, el paciente respira bien, pero la piel empeora temporalmente. Le brota todo de nuevo. La medicina convencional vería esto como un nuevo problema. El dermatólogo diría, uy, hay una nueva crisis, pongamos más pomada. Pero, bajo la ley de Hering, esto es motivo de celebración clínica. ¡Wow! Significa que la fuerza vital está lo suficientemente fuerte como para expulsar la enfermedad de los pulmones, que son vitales para la supervivencia, hacia la piel. Que es un órgano de eliminación periférico y no te vas a morir de una erupción. Exactamente. Tiene una lógica fisiológica interna muy, muy elegante. Lo tiene. Pero ahora tenemos que chocar de frente contra la pared del escepticismo moderno. Y es un choque fuerte. Llegamos a la cuarta ley, la de la dosis infinitesimal. Y aquí, cualquier estudiante de farmacología que nos esté escuchando, pues va a levantar la mano y arquear la ceja. Y con justa razón. O sea, porque esto desafía las leyes de la química tal como se entienden habitualmente. Porque, a ver, el método descrito indica tomar una gota de la tintura original de una sustancia, diluirla en 9 o a veces 99 gotas de alcohol o agua, Y luego someterla a succión. que son estas sacudidas mecánicas muy vigorosas. Y repetir esto, o sea, 30, 100 o hasta 1000 veces. Así se preparan las potencias. Pero el problema aquí es el límite de Avogadro. Matemáticamente llega a un punto de dilución donde la probabilidad de encontrar una sola molécula de la sustancia original es estadísticamente nula. Ya no hay sustancia física. Es puro solvente, puro alcohol o pura agua. Entonces, ¿cómo se sostiene frente a la comunidad científica que una pastilla sin principio activo químico pueda generar una curación tan profunda? Bueno, el argumento homeopático aquí abandona la bioquímica farmacológica por completo y entra de lleno, digamos, en el terreno de la biofísica. O sea, ya no estamos hablando de masa química. Para nada. La teoría documentada no busca un efecto toxicológico por peso molecular. Sostienen que el proceso crucial no es la dilución en sí, sino la sucusión. La fricción cinética, las sacudidas. Exacto. Esa fricción extrema altera la estructura del solvente, permitiendo que retenga una frecuencia vibratoria o una huella energética de la sustancia original. Ah, es el concepto que popularmente se ha debatido mucho en los medios como la memoria del agua. Ese mismo. No actúa destruyendo patógenos por masa química, sino que funciona, digamos, como un diapasón. Un diapasón acústico, ¿ok? Si la frecuencia vibratoria del remedio coincide con la frecuencia del estado alterado del paciente, se genera una resonancia. Y esa resonancia estimula la fuerza vital para que, pues, se repare a sí misma. Ese es el fundamento de energético. Y, a ver,
Lo verdaderamente sorprendente de todo esto es observar cómo un sistema tan radicalmente opuesto al materialismo comenzó a ganar batallas clínicas reales. Sí, porque las fuentes históricas muestran que la gran prueba de fuego para la homeopatía no ocurrió debatiendo en laboratorios. Ocurrió en las trincheras, en las grandes epidemias del siglo XIX. Por ejemplo, durante los brotes devastadores de cólera en Europa, médicos homeópatas, como el barón de Buenninghausen, lograron tasas de supervivencia que, dejaban en ridículo a los hospitales convencionales. Es que el contraste era extremo en ese momento. Mientras la medicina alopática sangraba y purgaba a pacientes con cólera, pacientes que ya estaban muriendo de deshidratación severa por la diarrea. Sí, los terminaban de matar, básicamente. Básicamente. Pero la homeopatía ofrecía un estímulo suave y permitía que el cuerpo retuviera fluidos. Y el éxito fue tan innegable que cruzó continentes. Llegó a Asia, ¿no? Sí, un médico alemán llamado Johann Onigenberger viajó a la India. Allí trató epidemias con tal eficacia que se ganó el apodo del doctor cólera. El doctor cólera. ¡Wow! ¡Qué título! Y en la India, la disciplina echó raíces profundísimas, en gran parte porque el concepto vitalista de Hahnemann tenía una sinergia muy natural con la visión hindú del ser humano. Claro, como un complejo energético o pránico. Encajaba perfecto con su filosofía milenaria. Exactamente. Sin embargo, la narrativa más dramática y política ocurre al llegar a los Estados Unidos. Ahí no fue un crecimiento marginal, se convirtió en una potencia institucional en toda regla. Promovida por figuras inmensas como Constantin Hering, quien fundó el Instituto Americano de Homeopatía en 1844. La disciplina experimentó un auge increíble. Para la década de 1890, los registros de la época indican la existencia de 22 escuelas de medicina homeopática. Y más de un centenar de hospitales. Y decenas de sanatorios operando a plena capacidad en toda Norteamérica. Era un desafío estructural masivo para la medicina alopática convencional. Que se estaba organizando gremialmente bajo la Asociación Médica Americana, la AMA. Y los documentos históricos reflejan que la respuesta de esta comunidad médica convencional no se limitó a publicar, digamos, refutaciones científicas en revistas. No, fue una guerra sucia. Fue una estrategia de confrontación económica y gremial directa. Es fascinante desde un punto de vista puramente sociológico ver cómo se libra una batalla médica de este calibre. Porque la Asociación Médica Americana introdujo una cláusula en su código ético que, prohibía a cualquier médico regular consultar o hablar sobre un caso con un homeópata. No importaba si el homeópata tenía resultados clínicos comprobables. El simple acto de discutir un caso con ellos era motivo suficiente para que a un médico convencional se le revocara su licencia médica para siempre. Fue un estrangulamiento sistemático de las instituciones rivales. Los asfixiaron. Esa presión gremial implacable, sumada a los cambios en los estándares de educación médica promovidos a principios del siglo XX, resultó en el cierre paulatino de todas esas grandes universidades y hospitales en Estados Unidos. Pero mientras esto ocurría y perdían terreno en el norte, la disciplina encontró un refugio de supervivencia más silencioso, pero muy tenaz en nuestra región, en América Latina. Así es, se tienen registros documentados de su llegada a Colombia, por ejemplo, en 1825 gracias al doctor José Félix Merizalde. También el sostenimiento de su rigor doctrinario en Argentina con figuras pesadas como Tomás Paschero. Y esfuerzos vitales en Perú, donde el doctor Iván Silva en Arequipa impulsó su institucionalización y su enseñanza a nivel de posgrado. Entonces, frente a este escenario, donde una disciplina pierde sus grandes centros hospitalarios en Norteamérica y es arrinconada en la historia, pues surge una necesidad imperativa de no desaparecer en el oscurantismo, ¿verdad? Totalmente. Para sobrevivir al siglo XX, la homeopatía necesitaba desesperadamente rigor académico moderno. Metodología exhaustiva. Y una validación empírica que simplemente no pudiera ser ignorada por la ciencia contemporánea. Y esa necesidad histórica tan profunda es la que, eleva la figura del gran maestro contemporáneo George Vitulcas. Nacido en Atenas, Grecia, en 1932. Vitulcas dedicó su vida no solo a la práctica clínica, sino a estructurar un modelo educativo de altísima exigencia. Para profesionales de la salud.
Tras estudiar en Sudáfrica e India, regresó a Grecia en la década de los 60 para iniciar un programa de enseñanza, pero dirigido exclusivamente a médicos ya graduados. O sea, elevó la barra académica por completo. Y su impacto fue tan profundo en la revitalización de la disciplina que en 1996 el jurado en Estocolmo le otorgó el Right Livelihood Award. El prestigioso Premio Nobel Alternativo. Y los registros de ese año muestran que ese galardón generó, digamos, un sismo político inmediato. Propiciando que Vitolcas fuera invitado a presentar sus fundamentos clínicos ante el propio Parlamento Europeo. El cual, de hecho, posteriormente emitió votaciones favorables para la integración de la homeopatía en el marco europeo. Pero el verdadero legado de Vitolcas trasciende los premios, los reconocimientos y la política. Su mayor contribución teórica se articula en su obra magna de 1980, La ciencia de la homeopatía. Un libro fundamental. En este trabajo, él no se limita a defender su disciplina, Él lanza una crítica analítica implacable contra la medicina alopática. A través de su teoría de los niveles de salud. Argumenta que la medicina convencional confunde repetidamente la supresión de síntomas locales con la verdadera curación. Al revisar la documentación sobre esto, sobre la supresión de síntomas, surge una analogía mecánica que clarifica perfectamente el argumento. A ver, cuéntanos. Es como cuando alguien va manejando su auto y de repente se enciende la luz roja de alarma del motor en el tablero de instrumentos. Ese indicador luminoso es el síntoma físico. Como la fiebre o el sarpullido. Exacto. El enfoque supresivo de la medicina moderna sería equivalente a llevar el auto al mecánico y que éste simplemente corte el cable eléctrico de la luz roja. ¡Wow! La luz desaparece, claro. El conductor siente un alivio inmediato porque la alarma ya no le está brillando en la cara. Cree que está curado. Pero el motor subyacente sigue fallando y eventualmente la máquina entera va a colapsar de una manera mucho más grave. Es una analogía brutal. Y perfecta. Vitolcas postula que la práctica sostenida de prescribir fármacos químicos potentes para silenciar inflamaciones, erupciones o descargas agudas, que son, recordemos, respuestas vigorosas del mecanismo de defensa. Ajá, cortando la alarma repetidamente. Exacto. Esto está obligando a la enfermedad a profundizarse en el organismo. Advierte que esta supresión crónica está transmutando patologías agudas y superficiales en enfermedades degenerativas sistémicas. Desórdenes autoinmunes gravísimos y patologías psiquiátricas profundas. Y para evitar ese colapso del motor, digamos, Vitolcas desarrolló herramientas monumentales para el diagnóstico vitalista. Como su proyecto Materia Médica Viva, proyectado a múltiples volúmenes. Que es un mapeo clínico exhaustivo de cientos de remedios. E incluso llevó la disciplina a la era digital. Creó el Vitolcas Expert System, un software de análisis avanzadísimo. Diseñado para ayudar a los médicos a procesar la abrumadora cantidad de variables físicas y emocionales que requiere un diagnóstico individualizado. Sin embargo, en el mundo académico estricto, el debate siempre termina en la investigación clínica, ¿no? Sí, y ahí la homeopatía suele ser golpeada duramente por los metaanálisis, que concluyen que no es más que un efecto placebo. Pero Vitolcas y su Academia Internacional de Homeopatía Clásica abordan esta crítica metodológica frontalmente. ¿Cuál es su defensa contra la estadística pura? Su argumento es que un metaanálisis convencional está diseñado para evaluar terapias alopáticas bajo la premisa de una misma píldora para una misma enfermedad. 100 pacientes con dolor de cabeza, 100 aspirinas. Exacto, pero la homeopatía, al ser una medicina de individualización absoluta, opera diferente. 10 pacientes con la misma úlcera gástrica podrían requerir 10 remedios homeopáticos energéticamente distintos. Basados en su constitución emocional y mental, claro. Por lo tanto, no encaja en esos modelos estandarizados y ciegos. Y a pesar de esa fricción estructural con la metodología estadística clásica, la Academia de Vitolcas ha invertido años en documentar evidencia a través de reportes de casos clínicos. Casos clínicos muy rigurosos. Han logrado superar el cerco editorial publicando en revistas médicas internacionales revisadas por pares. Presentando casos donde la intervención homeopática generó, una reversión documentada en patologías dermatológicas complejísimas, como el vitíligo y la psoriasis severa. E incluso han publicado observaciones sobre la gestión inmunológica en oncología, específicamente en casos de gliomas. Tumores cerebrales es palabras mayores. Estas publicaciones buscan demostrar empíricamente
que el estímulo vitalista puede desencadenar una reactivación verificable del sistema inmunológico. Incluso en patologías que ya habían sido declaradas intratables o irreversibles por la medicina convencional. Devuelven el foco al principio más fundamental de todos, observar al paciente como una totalidad dinámica, con una inteligencia biológica inherente que es capaz de autorreparándose. Si se le proporciona la información energética precisa, claro. Ha sido un recorrido denso y revelador a través de esta inversión a fondo. Sin duda. Partiendo de la oscuridad de las prácticas médicas medievales, impulsadas por la teoría humoral, analizamos cómo el genio rebelde de Samuel Hahnemann observó la naturaleza para codificar el vitalismo moderno. Desempacamos también la lógica fisiológica detrás de sus leyes fundamentales y observamos cómo este paradigma logró sobrevivir a epidemias devastadoras y a campañas gremiales de erradicación institucional. Y finalmente, comprendimos cómo la determinación de George Vidulcas logró estructurar y legitimar académicamente este conocimiento, ofreciendo a los futuros profesionales de la salud un marco clínico que exige, por sobre todo, una observación minuciosa y un respeto inquebrantable por el mecanismo natural de defensa del ser humano. Este análisis profundo expone una reflexión contundente que emana directamente de la teoría de los niveles de salud propuesta por Vidulcas. Una reflexión que todos los que estudian salud deberían hacerse. Si la premisa de que el modelo médico actual, basado casi exclusivamente en la supresión química de síntomas, está efectivamente transmutando inflamaciones agudas en enfermedades crónicas incurables, el panorama a largo plazo es, sumamente inquietante. Totalmente. Y nos deja una pregunta crítica flotando en el aire. ¿Qué pasará con la resiliencia fundamental del sistema inmunológico de las próximas generaciones si la ciencia médica no aprende, a corto plazo, a integrar el estímulo inteligente de la fuerza vital en lugar de limitarse a silenciar perpetuamente sus alarmas? Es un escenario que exige mantener una mirada crítica y abierta sobre el futuro de la salud. Gracias a quienes nos escuchan por acompañar este análisis profundo.